tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra entrevista TCM Telecable en el 53 Festival Internacional de Cine de Gijón. Ayer en la sección Reyumes tuvimos la ocasión de asomarnos a uno de los momentos, de los muchos momentos tristemente oscuros, duros de la realidad de un país, de Argentina, en los momentos más tremendos de su historia. Todo el tramo de los años transcurridos bajo la dictadura en el siglo pasado, un tramo de la historia argentina que sigue produciendo revisiones en forma de ficción, en forma de novelas, en forma de documentos, por supuesto, y también en forma de películas, en este caso. Vamos a hablar en los próximos minutos, y les damos la bienvenida, con Leo Beccini y con Jimena Fassi, que han venido hasta Gijón. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Para presentar una película basada en el libro La Operación México, de Rafael Bielsa, que nos comentabas que aparte de autor de la novela, tuvo un cargo importante en el gobierno de Néstor Kirchner, canciller, nada menos. Fue canciller, sí. Escoge un pasaje especialmente duro, especialmente dramático de aquellos años, la captura y el chantaje tremendo que se hace a un dirigente montonero, a Tucho, y a partir de ahí relata una historia, que es en la que habéis trabajado vosotros, en la que hay muchos registros posibles, ¿no? Está el registro puramente político, está el de una tremenda historia de amor que hay detrás, está el del thriller, hay muchos enfoques posibles. Exacto. ¿Cuál es el enfoque que habéis escogido, o que tú escogiste, Leo, para aproximarte a la historia de Tucho y de María, que es el papel que interpreta Jimena? Fundamentalmente yo creo que me basé en la historia de amor y usé como escenografía el thriller. Porque creo que la historia de amor trascendía la historia de amor de pareja para transformarse en un colectivo. Sí, una especie de símbolo de la unión o del sacrificio. Y uno de los ejercicios que uno hace cuando escribe y cuando piensa las historias, yo pensaba en el erotismo de la pareja, que ese erotismo trascendía la pareja y se transformaba en violencia, en tomar las armas, en luchar por un ideal. Me gustaba esa imagen de lo erótico en lo violento, y cómo el amor traspasaba el sentimiento carnal y se transformaba en un sentimiento colectivo. Leo, no estaría más, creo que de propia boca tuya nos comentases en sinopsis y sin spoilers, aunque bueno, es historia sabida. ¿Cuál es el caso que narra la película precisamente? El caso que narra la película es la historia de Tucho Valenzuela o Tulio Valenzuela y Raquel Negro, alias María. Todos los montoneros en esa época usaban nombres de guerra. Los alias eran nombres de guerra para que no se los identificara y no atacaran a sus familias. Entonces todos se hablaban con otros nombres. Entonces Raquel Negro era María, Tulio Valenzuela era Tucho. En Tucho no se esforzaron mucho en el nombre de guerra, ¿no? Un poquitito, lo unía rápido. Para cambiar. La historia de ellos dos, ellos estaban, él era uno de los 6 mayores del ejército montonero, estaban en Río de Janeiro en ese momento, planeando la vuelta hacia la Argentina, porque se venía el Mundial de Fútbol y era clave para las organizaciones guerrilleras y para los movimientos de derechos humanos utilizar el periodismo internacional que concitaba el Mundial de Fútbol para poder gritar y contar lo que estaba pasando en nuestro país. Repercusión internacional. Los militares también estaban muy atentos a que sabían que esto iba a suceder, y además los militares ya habían secuestrado muchos montoneros y utilizaban a esos montoneros para poder capturar más montoneros, haciendo citas falsas. Y uno de los grandes amigos de Tucho, viaja a Río de Janeiro a encontrarse con Tucho y María y les propone una especie de atentado que iban a hacer en Mar del Plata para concitar a la prensa.
los invita a regresar a la Argentina y eso fue toda la celada para poder secuestrarlos y llevarlos al campo de concentración que era la Quinta de Funes, que era una quinta familiar de un militar que se usó como quinta para tener a los detenidos. Allí el general Galtieri, que era el comandante del segundo cuerpo de ejército, habla con Tucho Valenzuela y le propone la Operación México, que consistía en llevar 4 militares y llevarlo a él, porque era el único que podía tener acceso a la cúpula militar, a Firmenich, a Vaca Narvaja, a Perdía, para poder cometer un atentado y matarlos. Él le hace un parangón sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre Rommel. Dice, si Rommel hubiera matado a Hitler, se hubieran ahorrado muchas vidas. Lo que te propongo, Valenzuela, es que te conviertas en Rommel. Pero lo peor es que, aparte de ese argumento, utiliza un chantaje emocional terrible, ¿no? Atroz, porque deja... María en ese momento estaba embarazada, tenía su hijito de 3 años, la tienen en la Quinta de Funes y le dice a Valenzuela que, bueno, que si él no acepta, ya sabe lo que le va a suceder a su familia. Entonces no queda otra alternativa que ir a traicionar a los montoneros. Pero en medio de esa situación, lo que no tuvo en cuenta Galtieri era la fortaleza y la fuerza ideológica de María, que le propone a Tucho hacer un pacto de amor. Es el pacto de amor, Jimena, que hace tu personaje, que me imagino que está en el centro, en el nervio mismo de la película, ¿no? Sí, yo creo que mi personaje es la parte emocional de la película, sin lugar a dudas, y es la que maneja los hilos, es la que le dice a él, si lo haces no me ves más, y si no lo hago tampoco te veo más. Bueno, le dice. Sí, es un personaje casi trágico. Yo lo pensaba leyendo, que tiene la dimensión de una Antígona o de un personaje de esta talla, ¿no? Cuando le dice, no, es que tu ley es a la vez la ley del amor y la ley, o sea, la ley con tu mujer y la ley con tus compañeros. Aquí no hay distinción. Si los traicionas a ellos, traicionas también mi amor, ¿no? Claro, lo pone entre la espada y la pared a él. Y bueno, ahí deciden, tampoco queremos contar el final. No vamos a contar el final, pero bueno, pero las tragedias son tragedias, ¿no? Las tragedias son tragedias. Sí, yo digo que esta película lo que tiene es que el que conoce la historia ya sabe lo que va a pasar. El que no la conoce, está el guión tan bien planteado que te va dejando intrigas todo el tiempo y te va sorprendiendo todo el tiempo con lo que va pasando y con el final. Eso creo que es el valor también. Sí, ese elemento de thriller también que claro, es una ¿no? historia de amor en un thriller. O sea, me parece que es bastante universal. Más allá de contar la historia de Argentina, está contando un montón de cosas. Te está poniendo en una película de acción, en una película de suspenso, de traiciones, de amor. Tiene como muchos condimentos la peli. No es la primera vez, por cierto, que tú, Jimena, encarnas a un personaje de la historia argentina, una mujer fuerte de la historia argentina. Sí, me ha tocado hacer de Eva Perón también. Que Eva Perón nada menos, otro personaje que tienes en tu haber. Sí. También de gran intensidad dramática. Hermoso, sí. Sí, son los dos personajes que hice, de personas que han vivido, que existieron. Y los dos personajes tienen como un poder muy... yo creo que hacer a alguien que vivió, hay algo mágico que pasa. Sí, tienes que establecer una especie de puente entre entre una realidad y otra realidad, ¿no? Tal cual. Me imagino que te alimenta mucho como actriz. Sí. Una cosa que, bueno, aquí en España, con nuestro pasado, en Alemania con el suyo, en cada país con el suyo, ¿no? En países que por un motivo u otro han pasado tiempos dramáticos, oscuros, siempre el problema de cómo encarar ese pasado, cómo digerirlo. En el caso de Argentina, yo creo que habéis hecho un esfuerzo colectivo ejemplar en muchos sentidos a lo largo de las últimas décadas. Sí. ¿Sigue poniendo estas historias, aunque sea un enfoque más ficcional, estos asuntos encima del tablero cada vez que los contáis? ¿Qué recepción ha tenido o cómo se ha acogido esta historia en Argentina? vuestro país? Nosotros la estrenamos recién el 24 de marzo de
2016. Del 2016, claro, todavía estamos en 2015. Sea que estamos, Todavía estamos en está- estado de privilegio. Sí, ¿no? la primera proyección de la película fue ayer, Perfecto. Fue acá. aquí, así que... Y el 24 de marzo no es un día antojadizo, sino es el Día de la Memoria en la Argentina. O sea que sois muy conscientes de que, claro, de que Que- esto obra y aporta que es un debate que me da la impresión con todo que habéis llevado, con todas las dificultades que implica, de una manera que en otros países no se ha conseguido. Quiero decir, con una ejemplaridad, con una capacidad para finalmente hablar de los asuntos, ponerlos delante y encararlos, en los que probablemente habéis aportado todos mucho, ¿no? Cada uno desde vuestro trabajo, desde vuestro punto de vista, desde vuestra función en la sociedad, ¿no? Seguro, pero fundamentalmente creo que la voluntad política manifiesta por Néstor Kirchner para recuperar la memoria, para hacer justicia de verdad, creo que fue muy importante para los argentinos porque pudimos recuperar la dignidad del pasado y porque sin justicia no hay futuro posible. Si uno no recupera su memoria, los países o los pueblos se vuelven a equivocar permanentemente. Digo, es como un axioma psicológico. Uno debe sanar su pasado, amigarse con el pasado, pero amigarse significa con justicia, con que quien ha cometido delitos de lesa humanidad esté preso. Hasta que eso no se consigue en nuestros países, son países permanentemente adolescentes que vuelven a equivocarse. Y si uno piensa en la dictadura militar argentina, que era la dictadura de toda Latinoamérica, porque en ese momento Chile estaba bajo dictadura, Uruguay estaba bajo dictadura, Brasil bajo dictadura, lo que se llamó el Plan Cóndor, que era un plan integral de toda la región, comandado por los Estados Unidos, que no fue otra cosa que para imponer el neoliberalismo, una política económica de endeudamiento y de sometimiento a los pueblos latinoamericanos. O sea que cuando hablamos siempre estamos hablando de plata, siempre estamos hablando del poder. El poder lo que busca es plata. Y en Latinoamérica lo que se buscó fue imponer, imagínate que, por ejemplo, en el caso de la Argentina, cuando se hace el golpe militar tenía 4.000 millones de dólares de deuda. Pasado la trágica dictadura, teníamos 50.000 millones de dólares de deuda. O sea, que todo esto se hizo por dinero, se mató gente por dinero, se sometió a los horrores más espantosos solo por dinero. Se generaron tragedias como la que contáis aquí y también historias de grandeza a la vez. Exacto, decir, porque la contrapartida, ¿no? dentro de todo ese horror había un grupo de jóvenes en la Argentina que creía en un país distinto, en una política, en soñar ideológicamente, en compartir con la gente, creían en una Argentina que podía ser más justa, más libre, más soberana, y dieron su vida por eso. Digo, entonces el recupero de la memoria es recuperar, no solo hacerle homenaje a los caídos, sino que sea un homenaje a los pueblos, a que recuperen su memoria, a que se aventuren a buscar en su pasado los grandes logros de esos hombres anónimos que se transforman en lo colectivo, en el sueño colectivo, ¿no? Es pronto para preguntar, seguramente lo que tenéis en el horizonte más inmediato es el estreno que me decís que tenéis en Argentina ya el año que viene, pero bueno, habrá sin duda más cosas en agenda. Si nos podéis, sí, antes de despedir esta entrevista, adelantar en qué andáis cada uno, os lo agradeceríamos mucho. ¿Cómo no? Bueno, yo estoy pronto, tengo 2 películas más ya en el haber. Yo me demoré casi 30 años para filmar, no quería hacer cine y toda mi formación era cinematográfica, pero me dediqué a hacer series de televisión y bueno, y ahora a la vejez, a los 54, me decidí a hacer cine y dije... Nunca es tarde si la dicha es buena, ya sabes, refrán de aquí y supongo que allí habrá algún equivalente, ¿no? Sí, así que estamos con 2 proyectos, uno con coproducción con Estados Unidos, que es una historia de un pueblito en la Argentina. Regresa El hijo pródigo, que es un guionista que fracasó en la capital y por una suerte de cosas que van sucediendo,
empieza a escribir la historia de la gente del pueblo. Todos los sueños no cumplidos por el pueblo, él los empieza a guionar para que se cumplan. Bonita historia. Y esa es un poco, digo, para calmar tanto dolor, un poco de consuelo. Un poco de consuelo con... ¿Y Jimena, en tu caso? Y yo tengo 2 películas a estrenar el año que viene, 3 con Operación México. Y por ahora estoy tranquila, vamos a ver, creo que hay una película ahí que está a punto de cerrarse. Así 3 que en cartera no está mal y otra que me gustaría viene de quedarme en camino. el cine, la verdad. Perfecto, pues que así sea, que tenga tanto éxito como me contabais que tuvo aquí, que tenga la acogida que sin duda merece. Y muchísimas gracias por haberla traído en primicia hasta Gijón este año. Para nosotros, fundamentalmente para mi historia, digo, ya Gijón quedó en mi memoria permanente, es mi estreno de mi película, se estrenó aquí, estuve ayer con la gente que la vio, el cariño de la gente a mí me conmovió muchísimo y me sorprende muchísimo los cinéfilos que son aquí en Gijón, el público, ¿no? Y el entusiasmo que tienen. Así que ya Gijón es parte de mi historia. Perfecto, pues a ver si os vemos presentando las siguientes. Gracias Ojalá. por haber estado aquí. No, gracias a y ustedes. a ustedes, nada, emplazarles como siempre para nuestra siguiente entrevista TCM Telecable. Gracias.